Muchas gracias a Fujiyama Niyu Hachigou por patrocinar este video. No olvides que por solo $5 puedes pedirme que reaccione a la canción o video que tú quieras. Si te interesa el contenido anime, también tengo un Patreon donde puedes encontrar todas las repeticiones a los animes que he visto y veré a futuro. Los links los puedes encontrar en la descripción de este video. Bienvenidos, estamos de vuelta acá con un nuevo video. En esta ocasión estamos con otro video de fandom, un video que estuvo realmente muy solicitado. Vi que varios en general me comentaban que esta era una canción que no podía faltar, que es Tsukikirai. Entonces vamos a estar viendo acá la versión MV y también una versión en vivo. Acá el patrón me comenta que los trajes que usaron en Soku Soku del canal First Take, que se mostraron por primera vez en el video musical de esta canción y luego se convirtieron en sus trajes oficiales. En este video musical fue el último en el que apareció Hisui, quien dejó el grupo el año pasado y fue la última vez que pudimos verla con su característico traje verde. Vamos a ver qué nos traen en esta ocasión, porque la verdad es que el último video de Devilish Girl, la verdad es que me sorprendió mucho. Al final sí me terminé spameando mucho la canción. Esa junto a Bot Baka y Horror Queen son las fijas que tengo en Spotify. A ver si van más por un estilo parecido a lo que es el último video de Devilish Girl, o si van más para el estilo más movido de Bot Baka. A ver. Ahí va. Ah, bueno. Empezamos potente. Sí. Bien. Grande. Miu. Las expresiones, ¿no? Sí. Claro. Ojo. Eva Hisui. Puntito, me encanta cómo en la introducción cada una tiene su línea como bien marcada y destaca un montón. Acá ya vemos el estilo más como que ya conocía del comienzo de Rinka, de Moka, de Miu. Y otra cosa que también me gusta mucho es que acá claramente está en el tema de los trajes del de First Take, que me parecen que son muy top, muy genial. Empieza muy bien. Ah, y otra cosa es que también me gusta que en esta puesta en escena con ese escenario y todo eso, y que estén haciendo ahí lo que es la especie de coreografía como tal, le da el pase a cosas que normalmente no se pueden ver mucho en los MV. Entonces, como si fuera literal una presentación en vivo, eso está re bueno. A ver. Re creepy. Hey. Oh. Sí. Me encanta. Se lo da todo la base, el sinte de fondo.
Oh, qué genial. Muy buen coro. Cuidado. Sí. Esa parte es muy buena. El cambio, ¿no? Sí. Vamos. Entendible. Si aparece Rinka, sí, que no caería, ¿no? Oh. Oh. Re dramático, re intenso. Banco. Ah. Terminaba así, no lo puedo creer. Dios mío, se me hizo muy cortito. No lo puedo creer. Igual que termine de esa forma, también le da el toque, ¿no? El toque ahí creepy, inquietante. Banco. Banco mucho. Te bajas de golpe. Normalmente cuando las canciones terminan así de golpe no suele quedar re bien, pero en este caso por la temática queda perfecto. Es muy bueno. Y una vez aquí soy con Coleta, ¿no? No lo había mencionado. Pero no, está genial la idea del video. Una de las cosas que me parece geniales también es el tema de que, esto sí me lo mencionaron mucho cuando vi el First Take, es los detalles que tienen los trajes que representan, entre comillas, sangre, ¿no? Y con el comienzo de este video ya te lo deja re claro. Entonces tiene todo el sentido del mundo que estén ahí. Y el concepto del MV seguramente tiene muchas cositas, muchos detalles que se me pueden haber pasado en una primera vista. Pero es como bien, lo que sí es bien claro es el tema de cómo quieren como representar el tema de lo que sería, no sé, me imagino como la obsesión hacia una persona o hacia una figura, a través ella mostrándose ahí en el escenario y con las demás, entre comillas, personas observando, ¿no? Hasta que después todo va avanzando, 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 avanzando. El tema de las flores es buen detalle igual. Porque después estas mismas flores de las que se vuelve roja y es cuando después ya acaba todo, ¿no? Es interesante igual el concepto. Y esta parte de las chicas hablando también me parece que es clave. Hasta que después ya, paf, se pone rojito, se rompe la máscara y puff, se acabó todo. Entre comillas podría decirse que no era lo que parecía. Habrá que ver. Ahí me pueden dejar en los comentarios qué interpretación le dan al video. Pero está interesante. Ahora vamos con la presentación en vivo. Epa. Tremendo, amigo. Esa cara. ¿Se te aparece eso en la noche? No sé si te asusta o te gusta. Ahí va. Y esos trajes tremendo. Más creepy todavía. Sobre todo con el tema de la representación del maquillaje y todo eso, ¿no? Se ve bien. Moca.
La marca, ¿no? Re ultra creepy. Ahí va. Y obviamente en esta canción es para volverse loquísimo. Con las expresiones, ¿no? Da. Uh. Tremenda la coreo. La coordinación que tienen, brutal. Esa mirada. Sí. Oh. No, es muy genial, mío. Esta parte también es muy buena. Es un buen recurso para sacarle provecho a las voces. Muy pegadizo igual el coro. Como es generalmente Phantom. Dios mío. Dios mío. Sí. Sí. Se nota que Mio se mete totalmente en el papel y lo disfruta un montón. Porque le sale todo el tema de la voz intensa y las expresiones le salen súper bien, súper natural. Wow. Wow. Tremendo. Bien la gente, bien la gente. Una locura. Una locura la presentación en vivo. Acá no, yo siento que no hay punto bajo. Las cuatro muy bien. Y además de eso también lo que es no solamente está en un tema no solamente está un tema de coreografía, sino un tema de performance que tienen. En esta pusieron todo sobre la mesa, toda la parrilla literal. Pero la que yo siento que porque casi, si no me equivoco, en los videos anteriores, en las presentaciones en vivo, siempre es como que destaco como a una que es como la MVP. En este caso yo siento que Miu te roba el papel total. Dios mío, las expresiones, sus líneas de canto y también los gritos que pega, una locura. A ver, acá, mira. Hasta con la risita del final, qué miedo. Interesante canción, interesante concepto,
interesantes los trajes, interesante la presentación en vivo. Sigue sumando punto tras punto Phantom, que saben aprovechar muy bien cada canción que sacan, juntándolo con lo que es el concepto que ellas tienen del horror retro y todo eso. Canción tras canción sigo ahí más impresionado con lo que tienen. Obviamente me interesa saber cuál de las dos versiones les gusta más a ustedes, la versión de estudio o la versión en vivo, ya sea esta en particular que vi o otra que tengan por ahí. A mí en lo personal lo tengo difícil. Esta vez sí lo siento mucho más empatado, porque la presentación en vivo le saca mucho más partido al tema de lo que es la performance, pero el concepto del MV sí me gustó harto también, y que supongo que por poquito gana la versión en vivo. Así que si no quieres perderte ningún video como este, no olvides suscribirte, darle like a este video y nos vemos en la próxima.